En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A lo largo y ancho de Aragón encontramos decenas de grandes castillos y posiciones fortificadas que nos cuentan desde el sonoro silencio de sus rocas la historia de varios siglos del territorio aragonés. Algunas de esas fortalezas son absolutamente espectaculares, pero si hay una que destaca por su espectacularidad es la Fortaleza Roja, que desde las faldas de la Sierra Menera se asoma sobre la localidad turolense de Peracense. ¿Cuál ha sido el recorrido de este castillo que cuenta con más de 7 siglos de historia y que ha sido habitado por tropas musulmanas y cristianas, que ha servido de bastión fronterizo entre Castilla y Aragón o que ha sido utilizado incluso en las guerras del siglo XIX? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Empezamos este episodio 17 de la quinta temporada en el que vamos a dar continuidad a esa nueva colección de episodios que hemos iniciado este mismo año y que va a tener como protagonistas principales algunas de las grandes fortalezas que a lo largo y ancho de Aragón todavía hoy nos dejan con la boca abierta, o al menos a mí, desde luego, me lo hacen así. Y lo hacen por lo visual y su espectacularidad, pero después también por el gran pasado que atesoran y que nos ayudan, ¿no?, a completar algunas piezas del puzzle de la historia aragonesa. En el episodio 5 de esta quinta temporada dimos ya inicio a esta colección de capítulos, empezando pues con el castillo ostense de Loarre, que es sin duda la fortaleza aragonesa pues más reconocible, ¿no?, y una de las más espectaculares a nivel europeo y desde luego de las más conocidas. Y no lo digo yo, sino es que es algo que nos lo dice el que sea elegida constantemente como escenario de rodajes cinematográficos, tanto nacionales como internacionales. Por citar ejemplos, por ejemplo, la reciente película Irati, ¿no?, que tiene escenarios en el castillo de Loarre, hay bastante metraje, o la archiconocidísima película de Ridley Scott, El Reino de los Cielos. En este segundo capítulo de la colección dedicada a los castillos aragoneses, pues nos vamos algo más al sur, como he dicho en la presentación. Y es que vamos a hablar de otra fortaleza que, en su tipología, aunque sea muy diferente al románico de Loarre, creemos que no le tiene nada que envidiar, al menos en mi opinión, dada también su belleza, espectacularidad e historia. Y hablo de esa Fortaleza Roja. Parece que estamos casi hablando de la Fortaleza Roja de Juego de Tronos, ¿no?, de la capital de Desembarco del Rey, que le llaman así. Esta Fortaleza Roja, el castillo turolense de Peracense, que destaca pues por su ubicación, pero también por ese color rojizo de sus rocas y también del entorno en el que se encuentra, y en el que incluso a veces consigue, por eso ese color, ¿no?, pues consigue hasta mimetizarse desde la lejanía. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, y en este caso para ir hasta el castillo de Peracense de forma virtual a través de las ondas hercianas, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. La verdad es que es un castillo espectacular, de extrema belleza. Yo no sé cuál me gusta más, si el de Loarre o el de Peracense, ¿no? Es un poco como a quién quieres más, a mamá o a papá. Es una variedad. Además es que el de Peracense es singular, ¿no?, por ese color rojizo que lo hace diferente. Yo espero con ilusión que de aquí a unos años acabe siendo tan conocido como el de Loarre, porque la verdad es que lo merece, ¿no? A ver si se pueden mejorar los accesos, ¿no?, que es un poco lo que a lo mejor le falta, mejorar los accesos al castillo, por la carretera y eso me refiero. Pero vamos, pero es que es alucinante. Además, Peracense es el pueblo de uno de mis mejores amigos. Mira. O sea que un saludico, David, si me estás escuchando.
Pues la verdad es que ahí tienes toda la razón, Santiago, porque yo ahí en ese sentido no me diría nunca decir cuál me gusta más, Loarre, porque son los dos grandes castillos, pero bueno, también dentro de un tiempo hablaremos, por ejemplo, de Monte Aragón, ¿no? Que también es un castillo espectacular, llegó a ser incluso durante un tiempo panteón real de la monarquía aragonesa, y hablaremos en su momento de Monte Aragón y de otras fortalezas que hay a lo largo y ancho de Aragón, por supuesto, en esta nueva colección que hemos iniciado esta temporada, pero es que yo no me quedaría con uno de los dos porque ambos son espectaculares, ¿no? Yo creo que son los más bonitos en general de Aragón. Y diferentes. Y además es que son muy diferentes los unos de otros en todos los sentidos, en tipología, en estructura, en el mismo color, podríamos decir, ¿no? En su propia historia. La de Loarre ya la repasamos en ese episodio 5 de esta 5ª temporada, por si queréis escucharlo en podcast o queréis recordarlo si ya lo escuchasteis en su momento. Y bueno, en este caso pues nos vamos a este castillo de Peracense también para conocer su historia, ¿no? Y bueno, aquí hace la bromita, ¿no? Porque siempre hacemos la broma, ¿verdad? Los oyentes más veteranos dirán, estos cansados ya están con las bromas de o la guerra de Sicilia o lo de el tema del contexto histórico, ¿no? Y es que a veces decimos, al final llegará un día en el que para hablar del contexto histórico de un tema nos iremos hasta la prehistoria, ¿no? De lo a veces que nos vamos muy lejos. Pues ese día ha llegado. Ha llegado de ese día porque sí, para hablar de un castillo nos vamos a ir hasta la prehistoria. De un castillo medieval, pues nos vamos a ir hasta la prehistoria. Por fin, en fin. Vamos a empezar con que es broma, pero no es tan broma, porque al final vamos a hablar también un poquito de la historia del entorno, del lugar donde se acabará emplazando este castillo para entenderlo en todo su contexto y conocer un poquito la importancia, sobre todo, del por qué se construye ahí ese castillo y no en otro lugar, ¿verdad? Claro, por eso, pues, en esta ocasión, pues es que es necesario, ¿no? Hablar desde tiempos de la prehistoria. Y no estamos diciendo, ¿no?, con esto que el castillo de Peracense, os podéis imaginar, ¿no?, que exista desde tiempos prehistóricos. Exactamente, que nadie se asuste y apague la radio o pare el podcast, en plan, esta gente se ha vuelto loca. No, muchachos, no nos hemos vuelto locos, sino simplemente pues queremos dar un poquito más de contexto al lugar también. Claro, eso es. Lo que nos lleva a la prehistoria es que primero vamos a hablar del emplazamiento, ¿no?, en el que se encuentra la fortaleza y que nos va a mostrar pues lo importante que ha sido desde hace milenios ese lugar, dada su situación geográfica y la orografía de la zona. Uh-huh. Vamos, que hay restos desde tiempos prehistóricos por allí, sí. ¿no? O sea, el paraje en el que se sitúa el castillo pues es una formación rocosa de rodeno, bastante escarpada, en la prolongación pues sur de la Sierra Manera, uh-huh. Que por un lado pues ofrece un control perfecto de esa zona de la cuenca del río Jiloca desde el este, mientras que también es un emplazamiento clave para el paso desde el oeste. Uh-huh. Es decir, que en época medieval pues servía para controlar una de las rutas principales de acceso desde el Valle del Ebro hacia Levante y viceversa, y también de enclave defensivo y fronterizo una vez las fronteras de los reinos de Aragón y Castilla pues fueron quedando cada vez más delimitadas. Eso lo iremos hablando pues a lo largo de este programa, ¿no? Pues la diferente evolución histórica y su importancia estratégica en época del avance cristiano aragonés, en este caso hacia el Andalus, y luego ya pues esa zona fronteriza entre reinos cristianos, en este caso el reino de Aragón y el reino de Castilla. Eso es. Y ahí el castillo de Peracense tuvo una importancia enorme, como vamos a ver. Claro, pero es que además de lo estratégico, la región pues tenía una importante cantidad de yacimientos de mineral de hierro, lo que da a la zona ese característico color rojizo. Sí. Y precisamente esta abundancia de mineral de hierro es lo que va a traer población al territorio desde fechas muy tempranas. Claro, esto es lo que nos va a llevar a la prehistoria, prácticamente. Eso, prehistoria, o bueno, la antigüedad, mejor dicho, incluso. De hecho, pues arqueológicamente se ha constatado que hubo asentamientos de población en la ubicación del castillo y los alrededores desde al menos pues la edad del bronce, ¿no? O sea, esto es prehistoria, ¿no? O sea, habiendo señales de ocupación pues desde aproximadamente el 1300 a.C. Ojito. O sea, en la zona que se ubica el castillo y alrededores sabemos que hay asentamientos de cierta, no importancia quizás, pero desde luego hay asentamientos humanos desde al menos el 1300 a.C. Eso es. O sea, había gente por ahí en el 1300 a.C. Claro. Y es que además esta edad del bronce que acabas de comentar, Santiago, es un periodo de muchos cambios en la península, bueno, en general, ¿no? Pero sobre todo en este caso que más concreto en la península ibérica, ¿no? Donde vemos que empiezan ya a proliferar poblaciones estables de cierta envergadura, ¿no? Mientras se van desarrollando unas cada vez más complejas sociedades jerarquizadas, ¿no? Esos pueblos prerromanos, aunque todavía no estamos en ese momento, ¿no? Pero lo que acabará llevando a los pueblos prerromanos que se encontrarán precisamente en Roma, también en civilizaciones previas que llegan a la península ibérica, los griegos, los fenicios y tal. Es ese proceso de evolución, ¿no? Que nos llevará a ese momento, ¿verdad? A la formación de estos pueblos.
Sí, estamos en la etapa pues eminentemente anterior, ¿no? A los pueblos prerromanos. Una Pues, protohistoria, podríamos sí, decir. como pueden ser los íberos, los celtíberos, que a todos nos suenan pues mucho más, ¿no? Estamos en una etapa inmediatamente anterior, ¿no? En la edad de los metales, que también es prehistoria, ¿no? O sea, todavía estos pueblos todavía no escriben, No escriben. ni escribe nadie de ellos, con lo cual pues están en la prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, pues en la zona pues se ven ya de esta etapa pues que son sociedades pues un poco ya avanzadas, ¿no? O Sí, sea, que se ve una jerarquización social, en Eso el que es. hay una jerarquía, en el que se empieza a formar cierta aristocracia gobernante. Una división de tareas. Exactamente, división de tareas diferentes con Claro. especializaciones en las que hay gente que se empieza a especializar en determinadas tareas. Eso es, hay gente que se dedica a una cosa, gente que se dedica a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no estamos en esas sociedades previas de todavía nómadas o seminómadas y de la caza a la recolección, sino que ya son sociedades totalmente asentadas, sedentarizadas, y eso conlleva pues propiedad de tierras por parte de algunos, tareas de la alfarería, ¿no? La cerámica, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. estamos en la antesala, digamos, de la civilización, ¿no? Bueno, pues en esa época, pues en la zona, pues se ven ya de esta etapa, pues restos de ocupación, especialmente restos de cerámica, que son una de las claves que muestran el desarrollo de las sociedades ya sedentarizadas que viven de forma permanente en un mismo lugar, ¿no? Y es lógico pues que hubiera grupos humanos que se asentaran allí buscando una zona fácil de defender, ¿no? Porque estaba, claro, en un emplazamiento alto el castillo, y desde la cual pues se podía controlar una amplia región, incluidas las tierras de la llanura del río Jiloca. Exactamente, ahí desde estas estribaciones de la Sierra Menera que estamos hablando, ¿no? Donde se acabará asentando este castillo de Peracense, pues la verdad es que por eso acabará siendo un lugar tan importante, sobre todo para emplazar siglos después este formidable castillo, ¿no? De los siglos posteriores, en los que nos metemos ya, pasamos de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, ¿no? Y en esa península ibérica ya más prerromana. Sí, aquí ya tenemos celtíberos, íberos y esas cosas. No hay tantos datos de esta zona concreta, ¿no? Como para asegurar que existiera algún tipo de asentamiento de forma permanente, me refiero, porque puede haber algo más, pues, dada pues esas minas de hierro y tal, pues que hubiera pues ciertas épocas en las que tenemos un campamento, trabajamos unas semanas, unos meses y luego nos vamos, ¿no? No tenemos apenas datos de momento en el que se pueda hablar de un asentamiento permanente en el lugar en el que acabará estando el castillo, ¿no? Aunque desde luego no es nada descartable, porque eso ya se sigue trabajando, se seguirán haciendo excavaciones y luego pues nunca se sabe lo que puede aparecer en el futuro. Claro, a ver, en la zona del castillo, o sea, no tenemos datos para esta época, ¿no? De ocupación, pero sí en los alrededores, ¿no? O sea, tenemos restos de que hay cosicas por los alrededores, ¿no? O sea, se conoce por los alrededores pues una etapa de mayor desarrollo económico en la zona del Jiloca, pues gracias a una economía agropecuaria cada vez más desarrollada de los pueblos celtíberos asentados en la región. Y también gracias a la explotación de las minas del mineral de hierro existentes, estamos ya en la edad del hierro, lo que atrajo pues mucha población y el surgimiento de nuevos asentamientos situados en altura y fortificados. Claro, porque, por ejemplo, ya en los inicios de la conquista y dominación romana, estamos ya llegando pues hacia el siglo III, II antes de Cristo sobre todo, ¿no? A muy pocos kilómetros de lo que será luego el castillo de Peracense tenemos el yacimiento llamado La Caridad, ¿no? Se le sigue llamando así porque no sabemos cómo se llamaba esta ciudad aquí ya asentada, que es un asentamiento urbano pues importante, ¿no? Para la época, de más de 12 hectáreas aproximadamente de superficie, y aunque es posible que tuviera ya una trayectoria anterior, ¿no? Pero sabemos ya que está habitado de forma permanente desde el siglo II antes de Cristo y está en una zona muy cercana, está ya en el llano, cerca del llano ahí en el Valle del Jiloca, en un altozano, ¿no? Pero está muy cerquita de lo que será Peracense, así que es posible que desde esta ciudad, de lo que hoy llamamos La Caridad, pues se controlarán esos yacimientos de hierro de la zona de la Sierra Menera y toda esa zona donde está la Peracense. Sí, a ver, y es un yacimiento muy romano, en el que hay bastante material romano, que es un poco algo extraño en la zona, ¿no? En esta época, porque en el siglo II antes de Cristo, bueno, pues los romanos pues acaban de someter a los celtíberos, Sí. digamos, pero está la región, pues Todavía totalmente sometida, es un proceso largo. claro, ¿no? claro. Entonces no es una zona atractiva para que vayan pues pobladores itálicos y romanos, ¿no? Entonces la mayoría de los asentamientos que tenemos de esta época pues son de pueblos indígenas que los han concentrado los romanos en localidades, en pequeñas ciudades, para dominarlos mejor,
¿no? Sí. Entonces, Claro, bueno... por aquí recordemos que los romanos llegan a lo que ellos también llamaban ya Hispania, ¿no? En el año, concretamente, es una fecha muy concreta, en el año 218 a.C., y me refiero de que llegan, no es que sean los primeros romanos que ponen pie en la península ibérica. Los romanos, para comerciar y tal, llevaban siglos llegando a Hispania, ¿no? Pero es en el año 218 a.C., ya en la última etapa del siglo III, ¿no? Antes de Cristo, donde llegan para enfrentarse a los cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica. Pero una vez que llegan, como ya sabemos, pues se quedan, no se marchan, ¿verdad? Y aquí el regimiento de la Caridad, pues el cual, como decía, no se sabe a ciencia cierta qué nombre tenía en la época, hay algunas cosas, algunos posibles nombres que se barajan, ¿no? Pues probablemente, pues lo que tú estabas comentando, Santiago, fue un asentamiento celtíbero, pero ya con el paso del tiempo con un grado bastante avanzado de adaptación a lo romano, ¿no? A todo ese estilo. Claro, pero eso porque estaba precisamente cerca de estas minas de hierro, ¿no? Entonces eso lo hacía excepcional al resto de pues asentamientos de la región en la que prácticamente casi todo el material es indígena. Pues no, pues aquí hay bastante romano también por eso, ¿no? Por esas minas de hierro. Claro, es que además hay que recordar que la Caridad, este yacimiento, pues es que esta ciudad estaba situada justo en la ruta que unía Sagunto, la famosa Sagunto que arrasa a Aníbal y provoca la Segunda Guerra Púnica precisamente, y Bilbilis, por ejemplo, que será luego Calatayud, que está lo del actual Calatayud, ¿no? Aunque está más cerca del pueblo de Huérmeda. Pues claro, es esa zona, esa ruta que recorriendo esa zona del Valle del Río Jiloca, pues claro, se convirtió en una zona de paso muy importante. Y esto a la vez, la Caridad hizo que se convirtiera en un núcleo urbano importante que controla la región y desde donde también, como decíamos antes, explotaban esas minas de hierro que hemos comentado antes, ¿no? Y que estaban en la zona de esa Sierra Menera y la zona de Peracense, la cual seguramente controlarían desde este lugar de la Caridad. Claro. Y ya pues nos vamos a la antigüedad tardía, ¿no? Y en los primeros siglos de la Edad Media, en los que prácticamente desaparece la explotación minera de la región. Y de hecho, pues casi no tenemos noticias de la zona de Peracense. Sí, durante siglos, o sea. Claro, hasta después de la conquista islámica, ¿no? Que es cuando pues nos vamos acercando hasta los inicios de la historia del castillo que protagoniza este episodio, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando todavía no hay ningún castillo, claro. Entonces, bueno... Como recordatorio, hay que hablar de, mencionabas el periodo islámico, cuando llegan los musulmanes, pues simplemente como recordatorio, cuando llegan a la península ibérica. Vale, pues llegan al sur de la península ibérica en abril del año 711, y en muy poco tiempo descabezan pues el reino de los visigodos, ¿no? Derrocan el reino de los visigodos, y ya en el año 714 pues sabemos de la presencia islámica en el Valle del Ebro, por lo que también pues los encontramos en esta zona, ¿no? Ya que claro, probablemente el Valle del Jiloca pues pudo ser una de las rutas de llegada de estos conquistadores desde el sur hasta el Valle del Ebro. O sea, que hacia el año 714 sabemos con seguridad de que los musulmanes ya han pasado por la zona de Peracense, ¿no? Ya están empezando a dominar esta región, que sobre todo irán más enfocados en el control de la zona de la cuenca del Ebro, que es muy fértil, hay muchas más tierras de regadío, muy productivas y tal, pero bueno, ya sabemos que en el 714 están los musulmanes por ahí, que de hecho ahí estará el origen inicial, como hablaremos en unos momentos, de la fortificación del castillo de Peracense. Eso es, porque aunque llegan pues en el siglo VIII, ¿no? Es un pelín más tarde, a partir del siglo X, en pleno apogeo del Califato de Córdoba, cuando se ve de nuevo un mayor desarrollo de la región, una vez más pues ligado a la explotación del mineral del hierro presente en la zona. Que era algo valiosísimo, claro. Lo que una vez más pues conllevará la atracción y asentamiento de población y un crecimiento socioeconómico, ¿no? Entonces, en el Califato de Córdoba, pues el Califato de Córdoba acabó colapsando en el primer tercio del siglo XI, surgiendo pues poco a poco la primera oleada de reinos de taifa, que son pues reinos pequeños, muy débiles, aunque algunos de ellos, bueno, no tan débiles. No tan débiles porque algunos, recordamos siempre el caso de la taifa de Zaragoza, que en ciertos momentos, sobre todo con el rey Al-Muqtadir, pues llegó a dominar buena parte del Levante peninsular. O sea, que tiene un corto recorrido, entre comillas, pero tienes la taifa de Sevilla, que fueron muy poderosas. Sí, el caso es que salvo excepciones como la taifa de Zaragoza o la taifa de Sevilla, pues eran pequeños reinos, ¿no? Y muchos de ellos débiles, en los que queda dividido pues y descompuesto al Andalus, ¿no? Que muchos de ellos se enfrentan entre sí. Entonces, bueno, a pesar de esta división, ¿no? Del Califato de Córdoba en estos reinos taifas, y gracias a ese desarrollo que se venía produciendo desde el siglo anterior, pues volvemos a ver los restos arqueológicos de un pequeño asentamiento en el lugar en el que acabará construyéndose el castillo.
pequeño asentamiento de época islámica. Entonces, el lugar pues acabará atrayendo por su riqueza mineral la atención del reino de Taifa de Albarracín, que es otra de las que tenemos por aquí presentes en lo que actualmente es Aragón. claro, que como ya hemos contado en otras ocasiones, no se limitaba a dominar solo la actual población de Albarracín, sino a una buena porción de territorio a su alrededor, que por el norte pues llegaría hasta las inmediaciones de Calamocha y que por tanto abarcaba esa Sierra Manera, ¿no? Entonces el territorio acaba pues siendo controlado por la taifa de Albarracín, siendo en esa época en la que volvemos a ver población estable en la zona y en la que probablemente se producen los inicios de fortificación del emplazamiento, que sería como un castillo de frontera, ¿no? Sí. Claro, porque ¿por qué? Pues porque estaba en el límite norte del territorio controlado por los reyes de Albarracín, y teniendo en cuenta la importancia económica de la zona y su cercanía a la frontera sur de la poderosa taifa de Zaragoza, una de las taifas más importantes de Al-Ándalus y uno de los reinos más importantes de la península en estos momentos, claro, sobre todo incluidos los reinos cristianos. Desde la década más o menos, entre las décadas de 1060, 1070 y finales de 1080, la taifa de Zaragoza o de Saracusta tuvo un poder enorme, y además fue una corte cultural tremenda, de las más potentes, si no la que más potente de Europa. Claro, y tenían pues la pobrecita taifa de Albarracín, ¿no? Que era de tamaño modesto, pues tenían pues esa pedazo taifa como vecina, ¿no? Entonces, bueno, pues parece probable que se construyera ya en esta época pues alguna posición fortificada en Peracense para defenderse o vigilar a la taifa de Zaragoza que tenían como vecina, ¿no? Y además controlar esa zona de yacimientos de mineral de hierro que estamos hablando, pues que era un factor económico importante y que controlaba esta taifa del Albarracín en su zona norte, ¿no? Que, como decía Santiago, pues llegaba por el norte hasta la zona de Calamocha aproximadamente, y de hecho lo que les frenaba era un poquito más al norte, unos pocos kilómetros más al norte, Daroca, ¿no? Y que era una posición bastante fortificada e importante. Pero bueno, todavía, aunque ya parece que empezamos a ver los inicios de lo que será el castillo de Peracense, que es bastante probable que hubiera en esta época ya de la taifa de Albarracín pues una pequeña fortificación en el lugar, todavía no será un castillo de gran entidad como el que podemos ver hoy en día. Para eso habrá que esperar al siglo XII y a los inicios de la conquista cristiana de la región, donde podemos situar de forma fehaciente la construcción de las primeras fases del formidable castillo de Peracense. El reino de Aragón, al igual que el resto de entidades cristianas del norte de la península, aprovechó el cambio de etapa con ese colapso que hemos comentado hace un momento del califato cordobés a inicios del siglo XI, e inicia un proceso de expansión territorial desde los valles pirenaicos hacia la cuenca del Ebro. Pues aunque ya hemos hablado pues que esos reinos de taifa, algunos tenían bastante poder y de hecho resistieron durante bastante tiempo, aún así se ve perfectamente ese cambio de etapa, ¿no? Que se pasa con el califato cordobés, de esas últimas campañas que aterrorizaron a los núcleos cristianos del norte, sobre todo durante el gobierno de esa especie de dictador que podríamos llamar Almanzor, ¿no? Que nunca llegó a ser califa, sino que encarceló a los califas cordobeses en Medina Zahara mientras él gobernaba y llevaba a cabo estas campañas militares. Aquí esto se colapsa y con esa desintegración, claro, aquí esa hegemonía militar que había desarrollado durante las últimas décadas el califato de Córdoba desaparece y empieza con ese cambio de etapa a llevarlo, la voz cantante en ese tema militar, pues estos reinos cristianos del norte, ¿no? Entre ellos el reino de Aragón. Y bueno, pues aquí tenemos ese cambio en el que vamos a entrar pues ese proceso de conquista cristiana, y en este caso aragonesa, del lugar donde está esta Sierra Menera y ese castillo de Peracense, ¿verdad? Sí, así es. A ver, esto ocurre pues a inicios del siglo XI, ¿no? Es un proceso limitado en las décadas iniciales, pero que se acelera pues tras la conquista de Huesca en el año 1096 durante el reinado de Pedro I.
No obstante, cuando de verdad se llega a una gran y rápida expansión territorial, es durante el reinado de su hermano y sucesor, Alfonso I el Batallador. Sí, exactamente, porque hasta entonces, sobre todo hasta la conquista de Huesca, claro, se habían ido conquistando pues algunos enclaves de mayor o menor importancia, pues ese Alquézar, tal, Graus, pero una vez que se conquista la ciudad de Huesca en el año 1096, que había supuesto un escudo, una barrera que defendía el llano y sobre todo la cuenca del Valle del Ebro, pues ahí ya eso se acelera y sobre todo, como decías, y como ya conocemos, durante el reinado de este Alfonso I el Bateador, que era rey de Aragón y de Pamplona en esos momentos. Claro, eso es. Entonces, bueno, durante los 30 años que dura su gobierno, ¿no?, de Alfonso el Batallador, entre los años 1104 y 1134, el reino aragonés dominó todo el valle medio del Ebro, Claro. y alcanzó los inicios de lo que actualmente es el norte de la provincia de Teruel. Sí, llegan hasta más o menos la zona de Daroca, un poquito más al sur del actual campo de Belchite y todo eso. Si digo que Alfonso el Batallador duplicó los territorios que heredó de Aragón, igual me quedo corto. Y puede que hasta triplicara, se quedaría cerca. Se quedaría cerca de seguramente. triplicar, Sí. ¿verdad? Bueno, el caso es que tras la muerte sin herederos del monarca en 1134 y la sucesión al trono de Ramiro II el Monje, pues el reino de Aragón vivió una grave crisis que poco a poco pues fue solucionando pues este monarca, ¿no? O sea, Ramiro II el Monje, Ramiro II el Monje, ¿no? el hermano de Alfonso el Batallador. Entonces, bueno, este Ramiro II el Monje era un monarca que, como siempre decimos, no quería gobernar. O sea, bueno, estaba dedicado a la vida eclesiástica. No quiero gobernar y lo que quiere es que le lleves la corriente. En fin, bueno, y que bueno, tiene solo además que tiene descendencia, bueno, ya sabíamos que había sido obispo, lo sacan del convento, lo nombran rey, bueno, ya sabemos toda esta historia, y se tenía que dedicar a tener descendencia, ¿no? Y ahí nace la que será la reina Petronila, ¿no? Su hija, reina Petronila. Eso es, ¿no? Que la prometió en matrimonio pues con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y ahí pues ya como que se desentendió del gobierno, Sí, ¿no? Dijo, yo sigo siendo rey. Sí, que lo fue hasta su muerte, en Que lo fue hasta su 1157, muerte. pero el gobierno se lo dejó a mi yerno, a Ramón Berenguer, que lo Eso llamamos es. además fenomenal, ¿no? Y que se lleve todas las movidas que le gusta gobernar. A mí no me gusta, a mí yo a mi convento, que voy a estar la mar de bien. Eso es. Y entonces, bueno, pues si queréis saber más sobre cómo fue su gobierno, ¿no?, el de Ramón Berenguer IV, pues os lo contamos en el episodio 15 de la tercera temporada, y que, como siempre, pues podéis escuchar en podcast cuando queráis, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de esto del tema de Ramón Berenguer IV, gobernando el reino de Aragón, como príncipe de Aragón, etcétera? Pues porque fue durante el gobierno de Ramón Berenguer, ¿no?, cuando se solucionó pues ya todo el lío de la sucesión de Alfonso I el Batallador, sin herederos, de ahí va que no tenemos heredero al trono, que Ramiro II el Monje, que se casa con otra, que sale de... deja los votos eclesiásticos para casarse con una mujer, para tener una hija, Inés de Petronila, Poitiers, sí. eso es, etcétera, etcétera. Después de que se ha dejado todos estos líos y se estabiliza la situación y Ramón Berenguer IV asume el gobierno, ¿no?, de Aragón, pues se fue reactivando la expansión de las fronteras frente al Andalus, y cuando a mediados del siglo XII pues es cuando se produce la conquista de las tierras de Peracense, ¿no? O sea, esto se produjo aproximadamente en torno al año 1150. Los cristianos conquistan la zona de la Sierra Menera, y donde estará asentado ese castillo de Peracense, donde ya hemos dicho que es probable que ya en esta época existiera algún tipo de fortificación, aunque fuera pequeñita, pero ya tendríamos algún tipo de fortificación construido durante el dominio de la taifa del Barracín, ¿no? Así es. Y no pasó mucho tiempo siendo territorio de frontera con el Islam, ya que hacia la década de 1160, o sea, apenas unos 10 años después, ¿no?, de cuando se conquista el territorio, pues Albarracín pasa a estar gobernada como un señorío cristiano de la familia navarra de los Azagra. Sí. Mientras que en el año 1171, en el reinado de Alfonso II el Casto, hijo de Ramón Berenguer IV y de Petronila, ¿no?, pues se funda la ciudad de Teruel. O sea, que ya han llegado más al sur y, claro, Peracense realmente apenas fue, por no decir nada, casi un territorio de frontera entre religiones, entre cristianos y lo que sería lo que quedaba de Al-Ándalus y zona musulmana. Claro, no fue territorio de frontera entre el cristianismo y el Islam, ¿no? Apenas tiempo, exactamente. Claro, pero avanzamos ahora un poco hasta el siglo XIII, y es que en el año 1211, durante el reinado de Pedro II el Católico, he citado por primera vez en la documentación conservada el término de Peracels. Que hacía referencia a Peracense, ¿no? Claro. Probablemente a la villa, a la localidad de Peracense, que es el que da nombre finalmente al castillo, que es donde está más cerca, ¿no?, este castillo de Peracense. Claro, y es un lugar, ¿no?, que fue adquiriendo cada vez mayor importancia por ser limítrofe con ese señorío de Albarracín,
que era independiente y que todavía no estaba muy claro si orbitaba hacia la corona de Aragón o hacia Castilla, ¿no? O sea, de hecho, no pocas veces pues dio problemas a la Casa de Aragón, tal y como te contamos en el episodio 43 de la cuarta temporada. Sí. Es decir, que se va avanzando durante la reconquista hacia el sur, ¿no? Se conquistan esas tierras que pertenecían a la tierra a la taifa de Albarracín, pero una vez se conquista la taifa de Albarracín, esos territorios pues pasan a manos de los Azagra, que son unos nobles navarros, que, eso no se produce directamente por la conquista, porque los Azágara, que eran unos señores navarros, participan con el rey Lobo de Murcia. No, es resumiendo. Y les da, y no es por conquista, sino que el rey musulmán de Murcia les ofrece la zona de Albarracín y crean su señorío, que lo cristianizan enseguida. Eso es más complicado que todo eso, ¿no? Entonces, el caso es que al final pues acaba en manos de los Azágara, ¿no? Como decía, y bueno, pues es un territorio que pues a veces orbita pues hacia Castilla, y otras hacia Aragón, y entonces pues es peracense en estos momentos pues territorio de frontera, pero territorio de frontera entre diferentes reinos y estados cristianos y señoríos. Estaría Castilla hacia el oeste, tendríamos hacia el sur el señorío de los Azagra de Albarracín, que de hecho el señor de Albarracín, poco tiempo después, ya en época de Jaime I el Conquistador, pues el monarca tuvo que llegar a asediar el señorío de Albarracín porque pues este señor pues no le hacía caso, ¿no? Y lo que pasa es que Jaime I el Conquistador pues tendrá uno de sus más sonoros fracasos de su largo reinado, en este momento frente a los muros del Albarracín. Es que es bastante curiosa esta etapa, que luego precisamente es la que irá llevando a este señorío de los Azagra ya hacia la órbita de la corona de Aragón, hasta que ya más tarde, bastante más tarde, pues será integrado dentro del reino aragonés este señorío de Albarracín. Pero la verdad es que es una historia muy curiosa. Y el caso es que en estos momentos, claro, tenemos probablemente una pequeña fortificación existente, ¿no?, en la zona de Peracense, ¿no?, desde época musulmana, pero vemos que la administración ya en cuanto a temas cristianos pues va pasando en los años siguientes, dada la importancia de la región, de mano en mano, ¿no? Se ha administrado por diferentes tenentes hasta que ya llegamos a mediados del siglo XIII, pasa a manos de los Jiménez de Urrea, una de las familias más importantes y poderosas del reino de Aragón, ¿no?, de la nobleza aragonesa. Eso es, ¿no? Y es en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIII, ya en tiempos del reinado de Jaime I el Conquistador, cuando se construyeron las primeras fases del castillo de Peracense, que vemos hoy en día, acercándonos poco a poco a lo que vemos hoy, ¿no? Aunque teniendo en cuenta que lo que se ve pues es fruto de la evolución de muchos siglos, incluso de su posterior decadencia y abandono, ¿no? Exactamente. También. Y eso que ahora lo tenemos muy bien cuidado gracias a las actuaciones que luego mencionaremos y que se han hecho en las últimas décadas. Sí. Entonces, con los Jiménez de Urrea, ¿no?, con estos nuevos tenentes, el castillo se convirtió en cabecera de un señorío hasta que a inicios del siglo XV y concretamente del siglo XIV, perdón, y concretamente en el año 1312, pues la fortaleza, una de las principales en esa zona de frontera con Castilla, fue adquirida por el rey Jaime II el Justo de Aragón, ya que estimaba de vital importancia que la monarquía controlara de forma directa una posición fronteriza tan clave como esta, ¿no?, exactamente, con porque Castilla. aquí ya en esos momentos, en 1312, estamos hablando, pues eso, lo que tú comentas, de que ya es una zona fronteriza hacia el oeste, está muy cerquita del reino de Castilla, y claro, era un enemigo formidable, y de hecho lo será, luego lo mencionaremos, en este mismo siglo XIV, que provocará pues las ampliaciones y fortificaciones más grandes del castillo, que hará que pues veamos esta espectacular fortaleza hoy en día, claro, sobre todo en esta época, porque bueno, a partir de entonces, una vez que la monarquía se hace, pues digamos, adquiere pues el gobierno y la propiedad de este castillo, que había estado durante un tiempo en manos de los Jiménez de Urrea, pues bueno, el castillo desde entonces queda a ser, pues pasa a ser administrado por la comunidad de aldeas de Daroca, ¿no?, que se encargó desde entonces de pues abastecer, de financiar las diferentes guarniciones militares, de su funcionamiento, de su mantenimiento, etcétera, durante los siglos siguientes, claro. Eso es, ¿no? Y entonces en esta etapa, pues el castillo fue ampliado y dotado de fortificaciones de mayor entidad durante los siglos XIV y XV, llevándole a adquirir en ese momento su aspecto actual, ¿no?, salvo por actuaciones pues que se llevaron a cabo en siglos posteriores pues para el acuartelamiento de la tropa o incluso la apertura de aspilleras en los muros para la artillería, los fusiles
pero ya en el siglo XIX, ¿no? Es que este castillo, de hecho, pues que por ejemplo, cuando hablamos del de Loarre en su momento, claro, que queda, enseguida pierde ese factor de frontera y luego pues apenas tiene sucesos militares, que son para los que están concebidos este tipo de fortificaciones. En el castillo de Peracense pues fue utilizado durante bastante más tiempo con tema militar, y luego incluso tuvo luego lo hablaremos, una recuperación en el siglo XIX. Una reutilización, sí. Siendo que un castillo medieval utilizado en guerras contemporáneas, ¿no? La verdad es que es curioso, que luego lo mencionaremos un poquito. Pero bueno, el caso es que uno de los momentos clave en la historia del castillo de Peracense, quizás un momento de mayor esplendor, podríamos decir, en cuanto a su utilización, llega a mediados de ese siglo XIV, en el que se está produciendo esa ampliación de sus fortificaciones y tal. Y ese momento clave fue la Guerra de los Dos Pedros, ¿no? Que está ya en el año 1353, entre la corona de Aragón, de Pedro IV el Ceremonioso, en ese momento, y la Castilla de Pedro I el Cruel. ¿Qué ocurre en estos años, Santiago? Pues es una guerra que se alargó más de una década y que supuso todo un desafío para la corona aragonesa, ¿no? Que se vio atacada por una Castilla que contaba con una importante superioridad en cuanto a recursos humanos y económicos. Lo que pasa es que aún así, pues Pedro IV de Aragón siempre supo contrarrestar esa superioridad de los castellanos con sus habilidades diplomáticas y de acciones de subterfugio para crearle problemas internos a Pedro de Castilla, cosa que también intentará Pedro de Castilla sí, aquí en Aragón, pero Pedro IV lo hace mejor, ¿no? Con más éxito, ¿no? De hecho, Pedro el Cruel, también llamado a veces el Justiciero, no acaba precisamente bien. De hecho, es asesinado por orden de su hermanastro, que será Enrique II de Trastámara, el primer Trastámara en el trono castellano. Claro, eso es, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de guerra con Castilla, pues bueno, la situación llegó a ser crítica en algunos momentos, ¿no? Porque especialmente en el verano de 1362, ¿no? En el que estamos en un momento de tregua entre las dos potencias, ¿no? Que van varios años pues zurrándose la badana, ¿no? Sí. Y bueno, pues estamos en un momento de tregua en ese año 1362, en el que el rey castellano de repente rompe la tregua alcanzada unos meses antes en Teruel y atacó sin previo aviso pues con un enorme ejército que entró desde tierras sorianas, que se metió hasta la cocina y que asedió pues en el verano de ese año la ciudad de Calatayud hasta conquistarla. Sí. Entonces, en aquellas campañas, las tropas castellanas llegaron a conquistar Tarazona, la ciudad de Teruel y la propia Calatayud. También se aliaron con Navarra, sí, así por sorpresa. Incluso con el reino de Nacer y de Granada, o sea, ahí no había temas de religión que valgan, o sea, ahí todo valía. Claro, es decir, que cayeron en manos castellanas pues 3 de los 4 núcleos principales de la línea de frontera con Castilla. Como decía, Tarazona, Teruel, capital y Calatayud, o sea, 3 de los 4. ¿Y cuál era el cuarto? Pues bueno, pues faltaba Daroca, ¿no? O sea, se tan solo resistió Daroca, que frenó un posible avance sobre el Valle del Ebro y sobre la misma ciudad de Zaragoza, ¿no? Es que, de hecho, el lienzo de muralla medieval que se nos conserva en la calle Alonso de Aragón, en la zona de las Tenerías de Zaragoza, que llegan hasta el Puente de Hierro, ese lienzo de muralla es precisamente construcción de esta época por el temor que tenía Pedro IV a un avance castellano hasta la mismísima Zaragoza. O sea, por eso tenemos esa muralla medieval tan diferente a la que tenemos al otro lado de la ciudad, ese lienzo de muralla de época romana, ¿no? Que se nos conserva de la tardoantigüedad prácticamente. Y es curioso que su origen es esa guerra de los dos Pedros, porque se temía que en cualquier momento los castellanos se metieran no hasta la cocina, o sea, que llegaran hasta el baño sin preguntar. O sea, ahí al fondo a la derecha, ¿no? Pues ahí. Claro. Pero bueno. Y entonces, bueno, pues le frenaba Daroca, ¿no? Y en esa resistencia de Daroca, pues además de las formidables defensas darocenses, pues tuvo mucho que ver también el castillo de Peracense, que tuvo pues un papel clave para que ese frente resistiera. Sí, ¿no? Porque si no sabes lo que podría haber ocurrido. Esto es ciencia ficción, evidentemente, no sabemos qué podría haber ocurrido, pero si Daroca y dentro de Daroca, pues castillos como el de Peracense no hubieran resistido, amigo, ¿qué habría ocurrido ahí? Pues a saber, ¿no? De ahí que, bueno, pues en el siglo XIV, pues el castillo viviera una de las ampliaciones que hemos comentado antes. Sí, una de las más importantes, de hecho. Sí, entonces, bueno, pues llegamos ahora al último tercio del siglo XV, momento pues en el que se produjo un hecho, ¿no? Que cambió la historia del castillo de forma radical. Sí. ¿No? Y es que en el año 1469 se produjo en Valladolid la boda entre Fernando de Aragón e Isabel la Católica, ambos miembros de la dinastía de los Trastámara. Entonces, claro, vamos a desmigar esto un poco, ¿no? Tenemos que a la muerte de Enrique IV de Castilla a finales del año 1474, sí. Pues Isabel se proclamó reina de Castilla, aunque tuvo que enfrentarse en una guerra civil contra su sobrina Juana
apodada como la Beltraneja. Sí. ¿No? Imagino que esto suena. Esto seguro que suena a todo el mundo. Sí. Entonces, en esa guerra, pues Isabel la Católica tuvo el apoyo de Fernando de Aragón, y tras vencer y después heredar también el trono aragonés a la muerte de su padre Juan II, pues se consumó esa unión dinástica entre la corona de Aragón y Castilla con los reyes católicos. Que todavía no tenían ese título de católicos, que eso va con la conquista de Granada y el tema de América, pero bueno, los conocemos todos como los reyes católicos debido a ese título que les concede el Papa. Alejandro VI, creo que era. Bueno, el Papa Borgia, vamos. Sí. Rodrigo Borgia. Entonces, claro, de esa manera, ¿no? Y aunque no desapareció la frontera, porque Castilla y Aragón siguieron siendo dos estados completamente diferentes, con sus propias instituciones, leyes, etcétera. En esa frontera siguió habiendo aduanas, claro, por ejemplo, de pagar tema de pasaje, del pasar ciertas mercancías y tal, que encarecían los productos, etcétera. Claro, o sea, lo único que compartían era la monarquía, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? De que seguían siendo dos estados diferentes, pues bueno, pues hay diferentes jurisdicciones, hasta que esto se produce hasta, o sea, diferentes hasta el leyes, instituciones, los fueros aragoneses eran diferentes a las leyes en Castilla. De hecho, eso provocará muchísimos problemas en el siglo siguiente, en el siglo XVI, como ya conocemos, que desembocarán en la rebelión de Aragón de 1591, por ejemplo. Pues todo esta diferente jurisdicción, aduanas internas, etcétera. Claro, esto se ve perfectamente que eran dos estados diferentes con un mismo soberano, y esto se mantiene hasta inicios del siglo XVIII con el establecimiento de los decretos de Nueva Planta en época de Felipe V de Borbón. Claro, pero a pesar de eso, al compartir, al ser los propietarios de esos territorios la misma dinastía, no se iban a atacar entre no es la misma dinastía, sino en ese momento marido y mujer, y luego pues una dinastía en común. Los que vienen después ya con los Habsburgo, ¿no? Que son los que continuarán, pero entonces, claro, ya no era necesario mantener pues esas caras guarniciones de los diferentes castillos fronterizos, entre los cuales estaban el de Peracense, ¿no? Porque aunque fueran territorios y estados diferentes, no eran enemigos, ni iban a ser enemigos, ni ¿no? Muchísimo menos. En ningún momento. Claro, algunas fortalezas fronterizas son directamente abandonadas, y ahí entra un proceso de siglos de abandono y de, pues, la consiguiente desmantelamiento muchas veces para reutilizar materiales constructivos o para lo que fuera, ¿no? Y luego también el propio paso del tiempo. Aunque no fue el caso de este castillo turonense, ¿no? Del castillo de Peracense, que pasa a tener otra función. Ya no tiene una función defensiva y militar, sino que tendrá una función a partir del siglo XVI bastante diferente, ¿verdad? Claro, en ese momento, ¿no? Pues claro, este tipo de castillos o les pones otra función o ya dejan de tener ningún sentido. Pues no. le buscan otra función, ¿no? Que es que en esos momentos pues la fortaleza roja de Peracense pasa a servir como cárcel de la comunidad de aldeas de Daroca. Además, una función que tuvo durante bastante tiempo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en verano ahí pega, pero bien, de calor me refiero. Pero en invierno puede llegar a hacer un frío ahí. Bueno, está cerca de Calamocha, que Calamocha tiene algunos de los registros más fríos en invierno de toda España, ¿no? Así que imagínate el frío que puedes. Desde luego, no debía ser para nada un lugar cómodo, ni para ser prisionero, ni tampoco para los guardias, que vivirían un poquito mejor, pero vamos, que tampoco lo pasarían muy bien precisamente, ¿no? Sería un lugar espectacular, desde luego, pero incómodo para ser una prisión, y más hablando de prisiones de la época. Pero bueno. Sí, para nosotros bonito, pero no nos hubiera gustado estar ahí, ¿no? En la época. Desde luego que no. Sobre todo en pleno invierno, ¿no? En medio de la crudeza del invierno, que madre mía. Eso es. Pero bueno, pues todavía la historia le guardaba un último capítulo como fortaleza militar, ¿no? A este sitio, que parece que, bueno, ya no va a tener función militar nunca más que ahora pues ya cárcel, pero no, porque en pleno siglo XIX, en la primera guerra carlista desarrollada entre los años 1833 y 1840, vuelve a ser utilizado militarmente. ¿Por qué? Porque en septiembre de 1833, bueno, pues falleció el rey Fernando VII, dejando como heredera a su hija Isabel II, quien todavía era una niña de apenas 3 años. Y entonces, bueno, pues el hermano del fallecido monarca, Carlos María Isidro de Borbón, pues no había aceptado el ser relegado de la línea de sucesión por su sobrina, así que se autoproclamó como Carlos V de España, empezando así aquella guerra civil que se desarrolló durante 6 años entre... 7 años, 1833, sí, bueno, por ahí fue la cosa. Sí, bueno, una guerra civil entre los partidarios de don Carlos María Isidro, que son los carlistas,
y los isabelinos que defendían pues a Isabel y la regencia de su madre María Cristina. Que se apoyan en los liberales, Que se los apoyan en los- moderados, eso pero es. con los liberales, y los otros querían mantener todavía el absolutismo, el antiguo régimen, que es que, claro, a Carlos María, yo en cierta manera me pongo en su lugar, porque se había pegado toda su vida, en plan, mi hermano no tiene herederos, no tiene hijos, se está haciendo mayor. Frotándose las manos. Claro, ya, y de hecho en 1830 Fernando VII empieza ya, a partir de los 3 años siguientes, empieza a tener bastantes achaques. Hay un momento en el que casi muere, ¿no? Y de repente, siendo él el siguiente en la línea de sucesión, porque su hermano mayor no ha tenido hijos, de repente le nace un hijo y en este caso una hija, o sea, una niña que recordemos que estaba en ese momento la ley sálica, traída por la dinastía borbónica, que no permitía a las mujeres reinar, ni siquiera, ni heredar el trono. Ahí Fernando VII hace la triquiñuela y establece la pragmática sanción diciendo, bueno, si no hay hijos varones, a las mujeres sí que se les permite. Hace pues un poquito, pero a su hermano no le supo nada bueno esto, y que cuando ya estaba ahí casi tocando trono dices, me cago en la leche. Sí, Bueno. además es que, bueno, por no complicar las cosas, pero hubo momentos en que la derogó, esa ley sálica otra vez la volvió a poner. No, pero Fernando VII la deroga, no él, sino cuando estaba a punto de morir, Sí, una sí, sí, mujer sí, que sí. luego al final no muere, pues lo obliga a Nata, y luego cuando se recupera dice, pero ¿cómo me habéis obligado a hacer esto? No sé qué, que realmente lo habían hecho su hermano y su camarilla, evidentemente. Sí, bueno, hay un lío ahí Sí. al final. El caso es que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Aragón, realmente, como ya sabemos, fue uno de los focos más importantes de este conflicto, de esta primera guerra carlista, ya que los carlistas, pues que se hacen muy fuertes en el maestrazgo turolense, y también sabemos que Navarra, ¿no? Donde es uno de los núcleos más importantes. Por lo que, claro, eran pues muy frecuentes los enfrentamientos durante esta guerra por buena parte del territorio aragonés, ¿no? Y había muchos ataques a diferentes pueblos, sobre todo en la cuenca del Valle del Ebro, ¿no? Y claro, pues ahí de hecho, pues el gobierno isabelino, el gobierno liberal, pues tuvo que recuperar algunas antiguas fortalezas medievales para que sirvieran como guarniciones, para que estuvieran, pues eso, alerta ante posibles ataques de los carlistas. Y por ejemplo, dos casos que aparte, o sea, están dos casos muy claros, en este caso el castillo de Peracense, ¿no? Pero también me viene a la cabeza el castillo mayor de Calatayud, que también he recuperado en esta época durante esta primera guerra carlista para establecer ahí una guarnición, ¿no? Y como decía, por supuesto, el castillo de Peracense, donde se establece allí una guarnición de ese ejército liberal de Isabel II y de la regencia de su madre, de María Cristina de Borbón. Claro, de hecho, bueno, pues es que se produjeron dos ataques carlistas, uno en 1837 y otro en 1839. Contra Peracense, ¿no? Sí, llegando a ser tomado el pueblo de Peracense, aunque no así el castillo. Creo que fue eso casi al final de la guerra, en 1839. O sea que ya no solo sirvió como sede de una guarnición militar, sino que incluso es que fue atacada por los carlistas. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues tras la guerra, el castillo de Peracense quedó finalmente abandonado, siendo la etapa en la que sus más de 4.000 metros cuadrados con sus 3 recintos pues ha sufrido más al ser reutilizados parte de sus materiales pues para otras construcciones, Sí, ¿no? Pues porque no había esa conciencia de conservación del patrimonio como hay hoy en día, que muchas veces sigue siendo insuficiente. Sí, todavía hay que avanzar. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda por avanzar un poquito en esa conciencia de dar la importancia no solo a restos monumentales, como es este caso de Peracense, sino también en otros que explican buena parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de dónde venimos y hacia dónde vamos también. Eso es, ¿no? Que si son visitables y monumentales y preciosos, y pues la gente aún está mentalizada. Pero como no sean monumentales, pues ala, que arrasen con todo, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? Pues nos vamos ya casi a finales del siglo XX, ¿no? Que el recinto pues empezó a tener pues serios problemas de deterioro, y a partir de 1987 pues empezaron una serie de actuaciones para salvarlo, que todavía siguen en activo, no solo en el castillo, sino también en el entorno, ¿no? Sí. De hecho, el castillo de Peracense así ha ido pasando en los últimos años pues como de cierto anonimato. Yo creo que es que no se conocía absolutamente nada de este castillo, ya no digo, estoy hablando a nivel nacional, sino en el propio Aragón, más allá de la zona donde está, ¿no? Y bueno, estos últimos años, gracias a todos esos trabajos que se están haciendo y que todavía han de venir mucho más allá, es una fortaleza cada vez más conocida y también visitada, ¿no? Porque se puede visitar. Algo que, claro, que lo está haciendo ya, pues que le está dando ese reconocimiento como una de las fortalezas más espectaculares de Aragón y incluso de toda España. Claro, a mí se me sigue haciendo raro, ¿no? Que no sea, al igual que pasa en Loarre,
un escenario habitual de rodajes cinematográficos, pues tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ya te digo. No solo el castillo es espectacular, sino es que también su entorno. Sí. A mí, yo es que me sigo haciendo cruces de por qué todavía no ha salido ninguna gran película ni ninguna gran serie, porque es que es un lugar espectacular. Claro, yo creo que por desconocimiento todavía, ¿no? Llegará, o sea, todavía no es tan popular, ¿no? Ya seguro que llegará, y más pronto que tarde, seguro. Sí. Y por ello, pues nosotros pues hemos querido poner nuestro granito de arena para que este castillo turolense pues sea aún más conocido. Así que ya sabéis, ¿no? O sea, si lo habéis visitado ya, pues recomendadlo, pues perfecto, volved a repetir, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues ya tenéis plan para hacer una próxima escapada. Sí, yo de hecho siempre que viene gente de fuera o lo que sea que no lo conoce, pues yo siempre en recomendaciones en plan, si tienes tiempo o si no, nos acercamos y tal, pero si tenéis tiempo de visitar este castillo, merece la pena, de verdad, no sé qué. Porque la verdad es que es una visita, yo creo que obligada, igual que el de Loarre, igual que otras fortalezas, que como digo, este es el segundo episodio que hemos hecho en esta quinta temporada de esta nueva colección de fortificaciones aragonesas. La tercera probablemente sea Monte Aragón, aunque bueno, igual adelantamos por la derecha y hacemos alguna sorpresa, ya veremos, pero bueno, seguramente llegará en esta misma temporada. Pero también, ya sabéis, en los comentarios nos podéis decir, oye, pues también podéis hablar de tal castillo, de cuál castillo, el castillo que hay en mi pueblo, lo que sea. Nos lo podéis comentar también, por supuesto, que todo será bienvenido. Y mientras tanto, pues nosotros esperamos que hayáis disfrutado pues de la historia de esta maravillosa fortaleza, de este castillo de Peracense, que es, como decimos, una pieza importante de la historia aragonesa. Así que nada, sin más tiempo, Santiago, nada, espero que yo desde luego me lo he pasado genial hablando de esta fortaleza. Me han entrado ganas de volver a hacer una escapada para allá, ¿verdad? Que hemos estado, yo creo que hemos estado los dos. Además que acompañas la visita en ese mismo día de Daroca y, por ejemplo, del Yacimiento de la Caridad. Exactamente. Es que en ese entorno tienes muchas cosas que ver. Y te sale un día redondo, ¿no? Bien bonito. O de hacer alguna ruta de senderismo, que también las hay por la zona de Peracense. O sea, sí. Zona muy recomendable. Pues nada, Santiago, nos escuchamos, como siempre digo, pues en el siguiente episodio para seguir aquí hablando más de historia aragonesa. Hasta la próxima. Y hasta aquí este episodio, que esperamos, como ya os he dicho, que hayáis disfrutado muchísimo. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio, lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, encontrándolo en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y las plataformas de siempre, que ya sabéis que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Y si no, pues todos los sábados a las 3 de la tarde, ahí tendréis el programa, cada semana un episodio nuevo. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Pirineo, cada uno que busque y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.